Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libros nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro libro en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca infinita de libros de pensamiento y de filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro muy importante, en mi opinión. Voy a tratar de justificar esta importancia que le asigno, porque en principio por el rigor del libro y también por el tema. Bueno, comienzo con el título. En italiano sería Il resto è interpretazione per una semiotica delle scritture ebraiche. Bueno, se entiende claramente, el resto es interpretación para una semiótica, y acá habría que subrayar la palabra semiótica, de la escritura hebraica, y el autor es el doctor Ugo Boli, un muy destacado investigador y profesor de la Universidad de Turín, de Torino, eh, y como podemos ya advertir en el título del libro, se trata de un tema muy importante, cuál es la metodología y lectura de los textos judíos, de lo que se llaman las fuentes en general, ¿no? O se dan a llamar las fuentes. El profesor Bully es un profesor, precisamente es una autoridad de semiótica en Italia. Recordemos que Italia tiene una tradición de estudios semióticos, bueno, Umberto Eco, nada más y nada menos, ¿no? Ujú. Y dirigió hasta su jubilación, el profesor Bolli, el Centro de Investigaciones en Comunicaciones, y coordinó el programa de doctorado de Semiótica y Medios de Comunicación en Turín, en la Universidad de Turín, ¿no? Bueno, fue profesor en Bolonia, también en New York, en Haifa. Tiene un honoris causa, un doctorado honoris causa por la nueva Universidad Búlgara, y como digo, es un especialista, una autoridad en semiótica. Tiene un libro muy interesante que publicó también en el 23, no, perdón, creo que en el 2023, que se llama La Shoah y sus raíces, muy interesante también, porque ha trabajado mucho el antisemitismo, el problema del antisemitismo también desde una perspectiva semiótica. Pero el libro que nos convoca hoy, que voy a decir algo más sobre el libro, que hay algo que destacar también, el libro como objeto, digamos, ¿no? Como artefacto material, es la editorial en que fue publicado, ¿no? La editorial es nada más y nada menos que la editorial Salomone Belforte, es una editorial italiana dedicada a temáticas sobre todo judía, de estudios judíos, y que fue fundada en el 1805, Salomone Belforte, en una ciudad muy importante para el pensamiento judío, que fue Livorno, el puerto de Livorno, donde florecieron muchos pensadores, sabios, teólogos judíos, algunos sobre los cuales ya hemos hablado alguna vez. Pero vayamos a este texto que yo decía que lo presentaba como un texto muy, muy destacado, ¿no? Bueno, en principio el título, ¿no? El título de Lo demás es comentario, procede de alguna manera de una famosa máxima, ¿no? Del maestro Hillel, quien, tras resumir la Torá en el mandamiento de no hacer a los demás lo que uno no quiere que le hagan a uno mismo, lo que uno odia, añade entonces lo demás es comentario, ve y estudia, ¿no? Entonces, un poco bajo este moto, esta frase, Bolli demuestra cómo el judaísmo no considera la interpretación, digamos, como una simple adición al texto,
sino en cambio como la estructura misma a través del cual el texto vive y se revela. Entonces vamos con los capítulos del libro, ¿no? Tomando en cuenta el acercamiento semiótico a la Torá, al Tanaj. En principio, y hablando de principio, Bereshit, por supuesto, aparece el estudio, ¿no? Del Génesis, del comienzo, aplicando, digamos, una perspectiva que no es la crítica histórica textual clásica, ¿no? Que habitualmente disecciona el texto en busca de fuentes históricas generalmente externas, sino acá, como dije antes, elige el enfoque semiótico que trata la Torá y el Talmud como sistemas de signos autosuficientes y más bien analiza los mecanismos internos que generan significado y una racionalidad hermenéutica que para Boli es típica del judaísmo. Tomemos entonces, como dijimos antes, Bereshit, el Génesis. Eh, en ese sentido, la creación es vista como un acto de habla, ¿no? Recordemos en Austin el acto perfumativo, ¿no? Entonces, tomando los primeros versículos de la Torá, Boli muestra cómo la creación ocurre a través de la palabra. Dios dijo, hágase la luz, ¿no? Eh, un acto de habla. La realidad misma tiene una estructura lingüística. Interpretar el texto bíblico entonces significa decodificar la estructura profunda del mundo, recuperando las chispas divinas ocultas en la materia y la historia. Por otra parte, el enfoque semiótico de Boli se aplica a los nombres divinos, ¿no? Esta pluralidad onomástica y sus facetas de significado. La paradoja de un solo Dios que se manifiesta a través de una densa pluralidad de nombres, Elohim, Adonai, Tetragramatón, Shaddai, y desde el punto de vista semiótico, para Boli, estos nombres no se refieren, no indican, no señalan entidades diferentes, sino que actúan como operadores de significado que describen las diferentes modalidades de relación entre lo divino y lo humano, oscilando entre la dimensión de la justicia rigurosa, din, y la misericordia, rahanim. Eh, Bolle entonces no se limita a una exposición teórica, sino que incluso se embarca en una suerte de batalla cultural y metodológica contra ciertas corrientes filosóficas e históricas. ¿A quién y qué argumentos defiende? Bueno, su target, su objetivo, su blanco son tres frentes contra los que se dirige. Primero, contra la crítica histórica y filológica clásica, ¿no? El historiocalismo radical. Entonces se opone a aquellos biblistas que reducen los textos sagrados judíos a una suerte de meros documentos históricos fragmentados, desmantelándolos en busca de sus fuentes originales, ¿no? Una especie de positivismo. Para él este enfoque destruye el significado global de la obra, o sea, verla como una totalidad, esta disección analítica. En cambio, para Boli hay una unidad y coherencia del texto, como una perspectiva holística, digamos, ¿no? Que nos llega, como el texto masorético, leyéndolo como una estructura con su propia lógica interna y esencial. Em, También critica la pretensión de la filosofía occidental de definir la verdad mediante conceptos abstractos, fijos y esencialistas. En este sentido, para Bolle, el judaísmo no busca una verdad metafísica fija, sino una verdad relacional y dinámica que se desarrolla con el tiempo a través del diálogo y el comentario constante. Y finalmente, el tercer frente que decíamos es
se opone a los intentos históricamente presentes en ciertas lecturas cristianas o seculares de vaciar la letra del texto bíblico para buscar únicamente símbolos o prefiguraciones abstractas. Para nuestro autor, en la tradición judía, la materialidad del texto, sus anomalías gráficas e incluso la concreción de los preceptos físicos, como las leyes dietéticas, poseen un valor semiótico autónomo que no puede ser espiritualizado ni trascendido. Entonces, en definitiva, para tratar de concluir, lo más original, en mi opinión, del texto de Boli es que, usando las herramientas semióticas, de significado, como las de Humberto Eco y las de Yuri Lotman, decodifica la tradición rabínica. Hay un aporte de racionalidad hermenéutica como una especie de software. Em, La idea sería de que la Torá y sus infinitos comentarios, el Talmud, funcionan como un sistema hipertextual y generativo, donde la interpretación no es arbitraria y sobre todo no es posterior al texto, sino más bien el código mismo, el software, insertado en el texto para que funcione a lo largo de los siglos. Eh, Esta sería para mí el núcleo más fuerte y por supuesto invito a todos los oyentes a meterse en este texto fascinante y ojalá que sea traducido al español. Pero bueno, siempre el italiano para los lectores hispanos va fácil. Bueno, con esta recomendación, incluida la mejora de la lectura del italiano, nos despedimos hasta la próxima ocasión que volvamos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. Muchas gracias, Pablo, y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.